Estamos en el quinto taller presencial intensivo para la capacitación de dulas de vida, muerte y transición para cultivar el corazón del equipo. Hacemos este taller presencial porque es de suma importancia conocer quiénes somos cuando venimos a este trabajo, con el llamado que nos trae, quiénes somos en el contenedor de nuestra comunidad, quiénes somos como parte de un cuerpo del equipo, para que entonces podamos juntos, dar el acompañamiento y hacer el servicio que intencionamos. Este taller específicamente se enfoca, bueno, como todo el trabajo de acompañamiento compasivo desde nuestro punto de vista, en la autoconciencia, la autorreflexión, la autorresponsabilidad, todo con una intención. Entonces cultivamos todos estos procesos a través de estos lentes porque estamos también cultivando y fomentando una forma de ser, una forma de estar, una forma de traer presencia, de poder realmente crear el espacio seguro, contener ese espacio para que de ahí pueda suceder lo que tenga que suceder. Lo que estamos viendo es que cómo evolucionamos cada una de nosotras en el equipo, cada uno de nosotros, y cómo también aquellos que se sienten llamados a este trabajo están evolucionando de una forma impresionante. Sentimos que esto es un movimiento de evolución de la humanidad, a la vez que también es el movimiento de la evolución de nuestra cultura de muerte, y estamos felices, emocionados y con la expectativa y la curiosidad de lo que sigue. Estamos en el último día de nuestro quinto taller de Cultivando el Corazón del Equipo y me siento muy emocionada de ver cómo hemos evolucionado, pero junto con nosotros ha evolucionado también el equipo. Cada vez nos vamos extendiendo por más partes de México y por el mundo y traemos más a la realidad la evolución de nuestra cultura de muerte. Venía un poco nerviosa porque no sabía qué era lo que iba a encontrar o con qué me iba a enfrentar, pero es una experiencia que ha valido completamente la pena, tanto para cambiar un poco mis hábitos, para conocerme a mí, para redescubrirme, y es algo que recomiendo completamente a todos. One of the most important things for me when I'm going on any sort of retreat is that it is created with intention and care, and that it's guided in the same way. And for me, this retreat was done with so much compassion, so much care, and an incredible amount of intention. And I am leaving a new person than the person who came. And that is always something to be very grateful for. And I would recommend this experience to everyone. It's such beautiful work to go inward and contemplate death in a variety of different ways, to see what arises within us. So thank you so much for providing this opportunity for us to grow and expand in a space of love. Estoy realmente muy contenta y muy agradecida por tener esta oportunidad de seguir acompañando a las voluntarias dulas que se van formando en esta fundación, porque la verdad es un proceso extraordinario ver cómo llegan los primeros días y que con el paso del tiempo van experimentando, van confiando, van procesando muchísimas cosas a nivel personal profundo y de comunidad, y que esto va transformándonos en una comunidad realmente mucho más sólida y con un corazón que va creciendo y expandiéndose en la intención que tenemos de acompañar los procesos de vida, muerte y vida. Les invitamos que a todas las personas que sientan este llamado continúen buscando, continúen creciendo, continúen trabajando consigo mismas, porque es a partir de las experiencias que nos unen como seres humanos que podemos también así tocar a otras vidas que pueden estar
necesitando el acompañamiento compasivo. Bueno, pues ha sido muy gratificante. Tener un encuentro contigo mismo es abrirte las puertas para poder conocer a alguien más, poder acompañar desde la parte más genuina a un alma que necesita ser acompañada, a la vez que te acompañas también a ti misma. Entonces ha sido muy gratificante esa experiencia porque al conocerme me doy la oportunidad de conocer no nada más a personas, sino a todo el entorno que me rodea. Gracias. So my experience here with the EKR doula team here in Mexico has been transforming. It has allowed me to grow not only as an end-of-life doula and understand how to accompany others, but most importantly, how to accompany myself. This process has allowed me the opportunity to go within and find old wounds that would impact my ability to serve and companion along someone in their final days and their journeys. It was an intense process of self-exploration, but one that was most rewarding. For if I did not do my work and my process of healing, I could not help someone else in theirs. Wilka and her team were full of compassion. They held the space for me to feel safe, to work through my wounds and my processes. And so now I'm able to know what it's like for someone to go through this type of process of being exposed, being vulnerable, and fully just putting oneself out there in full trust as we do when we are dying. And to know that I can provide that safety, that container, that love, and hold that space because I've been able to hold it for myself. Had I not done this training, it would have taken the work that I got here in this training in these couple of days. It would have been 10 years done in therapy, probably $100,000 or more. And for the little bit that this course costs, Wilka and her team do not charge what this course is worth. This is invaluable. And to be just surrounded by such compassion and grace while doing this type of deep work, you will not get in psychotherapy. I will be forever grateful to Wilka and her whole team, Jess, Felix, Luisa, Sandra, and all the others that have been in the process with us here. El día de hoy estamos terminando nuestro quinto taller intensivo de formación de dulas de vida, muerte y transición. Pues llevamos más de 2 años en este camino, en donde seguimos creciendo. Cada vez son personas de más países. En esta ocasión tuvimos de Estados Unidos y de México. Y bueno, poco a poco también estamos creciendo en Latinoamérica y sabemos pues que este movimiento seguirá creciendo y es necesario para tener más conciencia sobre la muerte y para que todos tengamos el derecho a morir con dignidad. Vivir esta experiencia ha sido muy reconfortante y maravillosa. He conectado con mi mente, cuerpo y espíritu y he aprendido mucho acerca de cómo sostener espacios y sigo en el proceso de seguir aprendiendo sobre una dula. We are entering a whole new phase of this journey, individually and collectively. The members of the team and the people who feel called to this work and join the volunteer team of life, death, and transition doulas. We are expectant and curious, observing what arises and how things just evolve in such an incredible way. We are being called now not just to do our own work, not just to train others, but to also really actively spread the seeds in the fertile soils of, where, humans are ready to receive this work and to give life to this work. So we are stepping beyond the familiar and going into the unfamiliar in a new way. I mean, this is part of the
foundation of this work, how can we be comfortable with discomfort and how can we dare to step into the unknown. And now we are being called to work more with our siblings and friends and colleagues in all of Latin America, in certain places in Europe, and we respond with enthusiasm.